Muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a hacer una pequeña reseña de cómo es que ha funcionado este robot aspirador y qué tal nos ha parecido en este periodo que lo hemos probado. Aquí en mi parte izquierda les voy a mostrar un pequeño mapa del primer recorrido que ha hecho el robot en su primera limpieza en este hogar. Mientras que en la parte derecha les voy a mostrar las características de la aplicación y lo que podemos hacer en ella. De igual forma vamos a poner a prueba este robot para la limpieza en una segunda planta donde se va a tener que enfrentar a escaleras y vamos a ver qué medidas tenemos que tomar para que el robot no caiga en ellas y obviamente se descomponga. Así que si te quieres enterar cómo es que este robot ha funcionado, te invito a quedarte en este video. De igual forma, no olvides de darle like si esta información te ha gustado y de suscribirte, ya que así ayudas mucho para seguir adelante con este proyecto que es tu canal Chochueno. En lo que se muestra cómo el robot hace su recorrido por la habitación mientras realiza la limpieza, yo les voy a platicar sobre la aplicación. Aquí en la aplicación podemos ver que ya tenemos configurado nuestro robot. Al seleccionarlo, nos aparece esta pantalla en donde vamos a poder trabajar con el robot. Una vez que el robot ha completado la primera limpieza en la zona deseada, podemos observar que en la aplicación nos muestra todo el área en donde ha trabajado. Y en este caso, tratándose de la planta baja y mostrándose en color verde, es donde tengo la estación de carga de mi robot. El primer recorrido que hace en la habitación lo muestra en color azul claro. Y este mapa va a ser el que va a estar almacenado en la memoria del robot. Cuando el robot trabaje posteriormente en esta área, va a mostrar en un color azul oscuro donde ha pasado nuevamente al hacer la limpieza. Se logra observar en el mapa que no ha pasado por algunas zonas, pero es porque probablemente haya una silla o haya algo que pase por ahí y simplemente ha optado por rodearlo. En la parte alta de la aplicación podemos ver el tiempo que le ha tomado, en este caso 33 minutos, en limpiar toda esta área, que son aproximadamente 26 metros cuadrados. Y en el extremo derecho, en este caso, pues se ve el estado de la batería del robot. Bajando por la aplicación, tenemos dos botones que prácticamente son los botones que aparecen en la parte superior del robot, que es un botón para comenzar la limpieza, para pausar la limpieza, y el otro que está en color verde, que sería el que nos muestra ahorita que la carga está completa o si el robot está funcionando. Al apretar ese botón verde lo mandaría inmediatamente al centro de carga. Tenemos otras opciones a configurar, como es el modo de limpieza. Tenemos diferentes opciones: el modo silencioso, el modo normal, que es el que viene por defecto, el modo fuerte y el modo turbo, en donde bueno, nos dice que ya sería para alfombras si es que tenemos y queremos hacer la limpieza con el robot. En este caso yo lo tengo entre normal y fuerte, siendo conscientes que entre más fuerte sea el modo de limpieza, más ruido va a hacer el robot, que tampoco es un ruido tan excesivo. Como vimos en el video anterior, este modelo tiene la opción de colocarle agua en su interior para que a través de una mopa, conforme vaya pasando en el piso, vaya limpiando. Y de igual manera tenemos tres intensidades: lo tenemos en baja, mediana o alto. Personalmente lo tengo en alto, ya que estos 26 metros cuadrados los cubre sin problema el tanque que tiene para almacenar agua. Tenemos la opción de hacer limpiezas programadas. Lo podemos hacer por una hora determinada, si queremos que esto lo haga diariamente o en días personalizados. Y pues bueno, también un modo de limpieza que sería silencioso, normal, fuerte o turbo. De igual manera tenemos la opción de gestión de mapas. Una vez que el robot haya reconocido la zona, nos permite hacer paredes virtuales. Un ejemplo aquí, estoy haciendo una pared virtual para que el robot, al momento de iniciar la limpieza, lo haga por todas las zonas que pueda accesar, menos en el área donde he colocado mi pared virtual. O si lo preferimos, podemos seleccionar un área determinada, por ejemplo en mi mapa la cocina, para indicarle al robot que se dirija directamente a la cocina y limpie mi área seleccionada. Por otro lado, la última opción en esta pantalla tenemos las alertas de voz, que al menos en este caso que se adquirió
por internet en una página china, pues venía con el lenguaje por defecto en chino. Tenemos la opción de cambiarle el idioma a inglés para que el robot nos esté avisando en inglés cuál es su estado actual. Esto sería prácticamente la configuración básica, realmente es muy sencilla y para mí suficiente para las tareas que podemos solicitarle a este robot. En la parte superior derecha tenemos 3 puntitos para hacer otro tipo de ajustes en la aplicación, los cuales lo vamos a ver muy rápido. Tenemos la opción de características experimentales, este es muy importante activarlo porque ya es la forma en que el robot va a recordar el mapa, así que siempre hay que dejarlo activado. Tenemos la configuración del dispositivo, no es más que ponerle una zona horaria al robot. Podemos ajustar el volumen del robot. Tenemos un modo de no molestar, por default lo tengo desactivado, y tenemos en este caso activadas las notificaciones, ya que cuando el robot termina de hacer su tarea me manda un mensaje en el celular notificándome que el robot ha terminado. Tenemos las opciones de historial de limpieza, donde podemos ver el tiempo total de funcionamiento, el área total que ha cubierto y las veces totales que ha hecho limpieza el robot. Tenemos calendario de servicio, donde se muestra un porcentaje restante de vida, tanto del filtro, en donde se acumula el polvo, el cepillo lateral y el cepillo principal, para que tengamos muy presente de cuándo podría ser necesario el reemplazo de alguno de estos 3 consumibles. Tenemos un mando a distancia, prácticamente para ocuparlo como control remoto y nosotros dirigir al robot al área donde debe de limpiar. Para mí no es necesario, ya que con la característica de seleccionar la parte que quiero que limpie es más que suficiente, ya que el robot resuelve muy fácilmente cómo llegar al área correcta, realizar la limpieza y regresar automáticamente a su estación de carga. Podemos nombrar a nuestro dispositivo, en este caso yo le he puesto robot, ya que si tienes enlazada esta aplicación de Xiaomi con algún asistente virtual, puedes encender, apagar y mandar a cargar el robot con comandos de voz, ni siquiera teniendo que abrir la aplicación o presionando los botones que se encuentran en él. Tenemos la gestión de ubicación, en este caso pues yo he colocado planta baja, ya que es donde tengo la estación de carga y de ahí no es necesaria moverla. Tenemos la opción de uso compartido de dispositivos si es que queremos compartir nuestro dispositivo con algún otro miembro del hogar. Tenemos la opción de hacer escenas inteligentes, en este caso si tenemos más dispositivos de la marca Xiaomi, podemos condicionar las acciones de esos dispositivos para encender nuestro robot y que funcionen conjuntamente. Tenemos actualizaciones de firmware, algunos ajustes adicionales que la verdad los he dejado por default, no he tenido necesidad de cambiar nada. La opción de ayuda, información general y un último botón que es para localizar el aspirador. Si en este caso no se ve a simple vista, podemos presionarlo y el aspirador va a realizar un sonido mencionando que se encuentra ahí. Así de fácil es el uso de esta aplicación. Muy bien, vamos a iniciar la prueba rápida para ver qué tal funciona nuestra pared virtual, haciendo funcionar nuestro robot en esta área de trabajo tan complicada como es esta. Lo voy a iniciar y veamos. En esta parte de la demostración, el robot está trabajando en un segundo nivel, justamente en esta área que estoy marcando, que como se puede observar está al lado de unas escaleras y un barandal que protege a las personas de una caída de más de 2 metros, que si el robot llegase a irse por ahí, sin duda sería su fin. En este caso el robot está equipado en la parte baja con sensores de detección de piso para evitar que el robot caiga. De igual forma y de manera opcional, se puede adquirir una cinta magnética como la que se muestra en la imagen, que hace una especie de pared virtual, ya que el robot está equipado para detectar esta en el suelo y no cruzarla. Sería como una doble protección para que el robot evite esta zona y obviamente se lastime.
Aprovechando la demostración, les muestro este mapa, que sería prácticamente el mapa que el robot ha generado en este segundo nivel. Como se puede observar, este mapa no tiene el cargador. Realmente he levantado el robot, lo he colocado en esta posición e iniciado la rutina de limpieza, el cual el robot ha seguido su rutina por cada uno de los rincones en donde puede pasar por las diferentes habitaciones, y una vez que termina se dirige al mismo punto donde empezó para que el usuario lo recoja y lo lleve cerca de la estación para cargar. Una vez que está en el nivel donde está la estación colocada, reconoce que se trata de la planta baja en donde está su estación de carga y automáticamente se dirige hacia ella para cargarse. Pues bueno, mis amigos, pues aquí ustedes pudieron ver su funcionamiento. Realmente yo estoy muy sorprendido con la capacidad que tiene para salir de las áreas complicadas, como es por debajo de una mesa, y en este caso no caer por las escaleras para completar su función. Sin duda para mí es un gran dispositivo en relación costo-beneficio que sin duda puedo recomendarles si es que a ustedes les gustan los gadgets o quieren adentrarse en esto de la domótica. Sin más por el momento, no me queda más que despedirme deseándoles siempre lo mejor, recordándoles que en la parte de abajo pueden dejar sus comentarios. Si les ha gustado este video, les invito a que dejen un like, y si quieren ver más contenido como este, pueden darle en el botón de suscribirse. En verdad apoyan mucho a este canal. Hasta pronto. Muy bien, una vez terminada la limpieza y haberles mostrado el primer recorrido, vamos a ver qué tal terminó esto. Wow, miren nada más toda la suciedad que recogió la aspiradora de forma automática al haber pasado durante el piso en su primer recorrido.